Muy buenas tardes, hoy estamos aquí para compartir la palabra, un poco acerca de la palabra de Dios, pero damos gracias a Dios que nos permite estar en esta tarde para que podamos compartir la palabra. Si nos están siguiendo en vivo, sean bienvenidos. Si lo llegan a mirar después, reciban saludos o quedará ahí en el Facebook para que lo puedan mirar. Pero estamos contentos porque Dios es bueno, Dios está obrando en nosotros y quiere seguir obrando. Queremos dar gracias por este lugar, por la iglesia, aquí donde nos congregamos, la iglesia Centro de Fe, que se encuentra en Eugene, Oregon, en la esquina de 540 Adams Street, y nuestro pastor Luis Vergara. Entonces estoy representando aquí al Ministerio de Varones, estamos sirviendo como ministerio de varones aquí en la iglesia local y estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha permitido servirle y estamos contentos por lo que Dios está haciendo y por lo que va a hacer. Y gracias le doy porque a través de Él haberme conocido, puedo conocerle a Él y entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Y quiero compartir hoy con ustedes 7 principios, dones o cualidades, porque algunos son dones, algunas son cualidades que tenemos, pero que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual y nos ayudarán a tener una visión más clara acerca de lo que Dios espera de nosotros como varones, como hombres de Dios. Como si usted es esposo, Dios quiere hablarle, Dios quiere darnos unos consejos. Tiene hijos, bueno, estos principios nos ayudan para que podamos tener una vida que agrada a Dios y también que pueda servirnos en nuestro diario vivir, en nuestro como padres, como matrimonio, como hermanos, como miembros de la comunidad. Necesitamos ser hombres espirituales, hombres maduros, creyentes que aman a Dios y que se esfuerzan por poder cumplir lo que Dios espera de nosotros. Así que en esta hora doy gracias porque Dios es bueno y quiero compartirles estos 7 principios. Quizás puede haber muchos, cientos más, pero creo que estos nos ayudarán a nosotros para que podamos ser los hombres que Dios quiere que seamos. Y me refiero a los hombres porque esta semana, normalmente cada mes hay una semana para cada ministerio y hoy nos toca compartir acerca del ministerio de varones. Y gracias a Dios nos ha ido bien, tenemos un buen grupo de hermanos, de varones que nos acompañan y estamos aprendiendo, estamos creciendo. Nunca acabamos de aprender, siempre estamos conociendo cosas nuevas. Somos hombres, personas, somos humanos, somos cambiantes y puede ser que día tras día haya algo nuevo. Entonces, que Dios nos ayude para que podamos seguir adelante, conocer más de Dios y servirle como debemos servirle. Y a ustedes que nos están viendo quizás por primera vez, que no asisten a una iglesia, Dios quiere cambiarnos. El propósito de Dios para nosotros es que tengamos una vida buena aquí en la tierra y para ello necesitamos de la guianza del Espíritu Santo, necesitamos de su palabra para poder ejercer lo que Dios nos ha dado, de la responsabilidad de ser sus hijos, porque no solamente somos hijos de Dios, sino así como nosotros como padres tenemos nuestros hijos, nosotros delegamos responsabilidades. También Dios, al ser hijos de Él, nos ha dado también diferentes responsabilidades y queremos ponerlas por obra y queremos hacer lo que Dios nos anima. Así que, mire, voy a comenzar. Dije que son 7 principios que nos ayudarán a nuestro diario vivir. Hombres que proveen. Sí, Dios nos puso a nosotros primeramente como personas, como hombres,
somos los proveedores, sea que tengamos esposa o no tengamos, como hombres somos proveedores. Dios es nuestro ejemplo de proveedor, Él nos ha proveído. Dios como Padre siempre es un ejemplo. Él proveyó nuestra vida, proveyó nuestra salvación a través de Jesucristo. Él es el proveedor por excelencia. La palabra nos enseña que Dios le asignó al hombre la responsabilidad de ser el proveedor de su hogar. El Señor le dio la capacidad de suplir para las necesidades económicas, emocionales, espirituales de su familia. Somos proveedores, no solamente material, pero somos proveedores emocionales y espirituales. O sea, podemos, como proveedores, no solamente proveemos las necesidades económicas, pero también estamos ahí para proveer de consejo, de enseñanza a nuestros hijos, a nuestra esposa, de proveerles un conocimiento espiritual para que ellos también tengan, cuando lleguen en el momento en el que tengan que ser hombres o que tengan que proveer, puedan estar listos para que puedan servir a Dios. Adán, el primer hombre sobre la tierra, recibió esta responsabilidad. En Génesis 3:23 dice, para que labrase la tierra. ¿Sí? Fíjese lo que hizo. Fíjese lo que Dios hizo. ¿Sí? Dice que para que labrase la tierra, desde el primer momento en que Dios creó al hombre, le dio responsabilidades para que labrase la tierra. Adán fue responsable antes de que tuviera una esposa o antes de que Dios le concediera tener su pareja. Dios le dio la responsabilidad de cultivar, de crecer ese jardín del Edén. Génesis 3:23 dice, para que labrase la tierra. Le dio la responsabilidad a Adán que labrase. Entonces de ahí podemos mirar que nosotros como hombres podemos y tenemos la necesidad de ser proveedores. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Sí? Fíjese qué importante. Dios dice que, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Entonces, como hijos de Dios o como hombres de Dios, debemos que ser hombres que proveen, hombres que están ahí al pendiente de su familia, de su hogar, de su trabajo, de su negocio. ¿Por qué? Porque hay que proveer. Dios nos dio la tarea a nosotros como hombres, estamos hablando a los hombres, a los varones, de ser los proveedores del hogar. ¿Sí? Dios le dio a Adán esa responsabilidad de poder proveer. Cuando él aprendió a trabajar la tierra, Dios lo preparó, así como nosotros, Dios nos prepara. Cuando vamos creciendo, nuestros padres nos prepararon para trabajar, para que pudiéramos ser proveedores. De la misma manera, Dios, fíjese qué interesante, enseñó a Adán primero, antes de darle a su esposa, a que pudiera trabajar. Le enseñó a trabajar ahí en el huerto, para que tuviera esa perspectiva de que él tenía que ser el proveedor de su casa. Así que una de las virtudes o un principio que necesitamos como hombres de Dios es ser hombres que proveen. ¿Sí? Dice que debemos proveer para los nuestros, para la casa, porque dice que el que no lo hace ha negado la fe. Y nosotros yo creo que no hemos negado la fe, al contrario, ponemos en práctica nuestra fe cuando suplimos, cuando somos hombres que proveen, no solamente en necesidades, proveemos la presencia, la familia, proveemos el amor a nuestros hijos, a nuestras esposas, a la familia, a nuestros padres, los que tenemos padres, proveemos todavía para ellos. Y eso es algo que le agrada a Dios. Para que podamos ser esos hombres maduros, tenemos que tener este principio, hombres que proveen. ¿Sí? Tenemos esa responsabilidad como varones, nosotros. Sí, hoy día, yo sé que en ciertos países, en ciertos lugares, es necesario que trabaje la esposa, el esposo y la esposa. Pero eso no quita la responsabilidad. Como varones, nuestro principio, Dios lo estableció, que nosotros somos
los proveedores de la casa. Amén. Así que, número 1, hombres que proveen. Número 2, hombres que oran. La oración fue el pilar de la vida de Jesús, demostrando dependencia y comunión íntima con Dios. ¿Sí? Fíjese, hombres que oran. Yo sé que a veces como hombres naturales nos cuesta orar, pero si queremos ser hombres espirituales, hombres maduros, ese principio debe estar en nuestra vida diaria, la oración, hombres que oran. Y usted dirá, bueno, mi esposa ora, y uno como hombre a veces dice, ¿por qué tengo que orar yo? Pero es una responsabilidad que Dios nos delegó también como hombres. Nosotros somos los responsables de nuestro hogar, nosotros debemos de orar por nuestro hogar, por nuestra esposa y por nuestros hijos. Jesús, siendo Dios, si lo miramos de las perspectivas, siendo Dios, ¿qué necesidad tenía de orar? Pero Él puso ese ejemplo para que nosotros tuviéramos un ejemplo donde apoyarnos. Jesús, siendo Dios, demostró, dice, dependencia en la comunión íntima con Dios. Sí, siempre buscaba lugares apartados para orar, oraba en público y oraba íntimamente. Sí, nos dejó un ejemplo. Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar, mostrando que la oración es una conversación filial con Dios. ¿Sí? Es necesario. Si usted ha conocido al Señor, si usted es un hombre de familia, Dios lo ha salvado, Dios lo ha transformado. Su responsabilidad o mi responsabilidad o nuestra responsabilidad como hombres es la oración. Ese es algo fundamental en nosotros, que debemos orar por la provisión, por la salud, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos. Entonces, es un principio que nos va a ayudar en toda área de nuestra vida. La oración es importante, sí. Es necesaria también. Jesús nos mostró, Él buscaba, Él siendo Dios no necesitaba, pero más sin embargo nos mostró que Él necesitaba esa comunión con el Padre. También nosotros necesitamos esa comunión con el Padre. Romanos 12:2 dice, constantes en la oración. El apóstol Pablo dice, sean constantes en la oración. ¿Por qué? Porque él había aprendido también que era la oración. En la oración encontramos la comunión con Dios, encontramos la respuesta de Dios y encontramos la guianza de Dios. Hombres que oran. Nosotros como varones tenemos que orar. El hombre que ora reconoce sus limitaciones y tiene presente la grandeza y el poder ilimitado de Dios. ¿Sí? Dice, el hombre que ora reconoce sus limitaciones. ¿Oramos por qué? ¿Porque estamos completos? ¿Porque somos superiores? No, porque somos hombres y tenemos limitaciones. Jesús era Dios, pero quiso mostrarnos que también necesitaba la dependencia de Dios. Nosotros reconocemos nuestras limitaciones y tenemos presente la grandeza y el poder ilimitado de Dios. O sea, tenemos ese ejemplo de Jesús y tenemos el poder ilimitado de Dios, que si venimos y aprendemos y oramos, Dios contestará nuestra oración. Todo hombre espiritual y padre responsable de su familia hace uso de la oración para encontrar bendiciones en favor de su vida y la de sus hijos y la de su esposa. ¿Sí? Dice, todo hombre espiritual, padre responsable de su familia, hace uso de la oración para encontrar bendiciones. ¿Sí? Cuando oramos, ¿qué hacemos? Estamos buscando la presencia de Dios, pero estamos buscando aquellas bendiciones, aquel favor de Dios que le estamos suplicando. Señor, obra, Señor, ora, Señor, suple, Señor, ministra, Señor, sana. ¿Sí? Cuando oramos, estamos buscando el favor de Dios para nuestra vida principal como hombres, para nuestra esposa, para nuestro matrimonio y también para nuestros hijos. ¿Sí? La oración abarca nuestra vida personal como hombres, nuestra vida de matrimonio, nuestros hijos y en general toda la familia. ¿Es importante orar? Sí. ¿Queremos ser hombres espirituales, hombres maduros? Sí o sí tiene que estar ese principio en nuestro crecimiento diario, la oración. La oración, dice, oración más obediencia es igual a bendición. Orar y obedecer. Oración más obediencia
es igual a bendición. ¿Es importante la oración? Sí. ¿Necesitamos hacerla? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dio ese ejemplo de que es necesario orar. Número 3, hombres que sirven. Fíjese, hombres que sirven. Y a veces a nosotros los varones nos cuesta servir. Pensamos que el servicio solamente es para las hermanas que sirven, que hacen esto, que hacen. Pero no, también nosotros debemos servir. Y debemos aprender a servir. En todas las áreas. ¿Sí? Es algo que debemos aprender. Hay unos que no nos cuesta el hacerlo, pero hay hermanos que les cuesta servir. Hay personas que les cuesta, hay quienes nacen con ese don, con esa habilidad de ser servidores, pero hay quienes les cuesta. Pero si queremos ser esos hombres que Dios espera que seamos, tenemos que servir. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús enseñando que la verdadera grandeza radica en servir a los demás en lugar de ser servido. ¿Sí? Jesús mismo, otra vez el ejemplo. Dios nos da ejemplos, así como nosotros como padres debemos dar ese ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos van a aprender de quién, de nosotros como padres. Ellos van a mirar qué es lo que hacemos, si servimos o no servimos, si hacemos o no hacemos. O sea, el ejemplo siempre va a estar ahí. Y nuestros hijos nos están mirando. Si usted es padre, su hijo lo está mirando. Y lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer. Por eso es importante servir. Jesús dice que no vino a ser servido, sino a servir. Un ejemplo claro de nuestro Salvador, que Él vino a servir y no a ser servido. Aquella escena cuando va a lavar los pies de sus discípulos, usted y yo pensaríamos, bueno, Él es Dios, ¿por qué va a lavar los pies? Ellos deberían lavarle los pies al Señor porque Él es Dios, Él es Rey. Pero no, dice que el que quiera ser mayor, el que quiera ser el grande, debe ser servidor de los demás. Entonces, si usted quiere ser grande, ser el primero, tiene que servir a los demás. Jesús dijo, se ciñó, dice que la toalla en su cintura, agarró la bandeja y se puso a lavar los pies. Y quizás usted como yo pensaríamos como Pedro, Señor, tú no me vas a lavar los pies, decía Pedro. Sí, siendo Pedro un hombre ya maduro, sirviendo al Señor, un discípulo, dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. O sea, él decía, Señor, yo no voy a permitir que tú lo hagas. Pero Jesús le dijo, Pedro, si no lo hago, no tendrás parte conmigo en la eternidad. Entonces, el servir es algo que nos va a ayudar, nos va a hacer más sensibles, nos va a hacer más mansos, nos va a hacer orgullosos, sino así como Jesús se humilló para que ellos miraran que nosotros debemos hacer lo que Jesús hizo. ¿Sí? Dice, la verdadera grandeza radica en servir a los demás en lugar de ser servidos. Tiene que ser una forma de vida, o sea, tiene que ser una vida constante el de servir. El servicio no es opcional, sino una forma de vida que refleja el amor de Dios y transforma a quien lo presta, alejándolo del egoísmo. ¿Sí? Cuando hacemos, dejamos de ser egoístas y pensamos solamente en nosotros. Cuando servimos a alguien más. Entonces, el egoísmo no va a tener cabida ahí, porque vamos a ser hombres maduros, espirituales, que sirven, y no mirando a quién, sino servir, simplemente servir. Tiene que ser una forma de vida, tiene que estar en ahora sí que en nuestro ADN. Romanos 12:7 dice que debemos servir con fe, porque el servicio es un don de Dios. Cada vez que hagamos algo en beneficio de otros, por pequeño que parezca, Dios promete recompensarnos. No solamente lo vamos a hacer, va a ser un beneficio para nosotros, sino que va a ser un beneficio para alguien más. Y por pequeño que parezca, dice, Dios promete que nos va a recompensar. ¿Sí? Si no lo hacemos por beneficio en otros, bueno, Dios nos va a recompensar por lo que hacemos. Cuando servimos, Dios nos recompensa. Quizás, y a veces no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos porque está en nuestro deseo, está en nuestro corazón el servir. No solamente servir en nuestra casa, servir en la iglesia, en donde usted trabaja, en la comunidad. El servir
Jesús nos enseñó el servicio, que es importante el servir. Para tener para ser ese hombre espiritual necesitamos ser servidores. No mirar a quién, no pensar en qué, sino actuar, servir. Jesús dice que vino a servir y no a ser servidos. Entonces, es un ejemplo de nuestro Padre que nosotros debemos aplicar a nuestra vida diaria. Tiene que ser una forma de vida todos los días. Hombres, dice, que creen. Número 4, hombres que creen. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hombres que creen. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, creer. Hombres que creen. Dice, Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo le buscamos? A través de la oración. El punto número 2 que miramos. Cuando oramos, sabemos, dice, porque aquel que se acerca a Dios crea que le hay. En Dios encontramos las necesidades para nuestro diario vivir. En Dios encontramos lo que necesitamos. Dios no nos trajo al mundo solamente y nos abandonó. No, Dios nos dio a través de su palabra las instrucciones para que podamos ser hombres que creen, hombres que le creen a Dios. El hombre que pone su confianza en Dios, que cree en sus promesas, que desarrolla su vida bajo la sombra del Omnipotente, caminará con seguridad absoluta. El hombre que, dice el hombre que pone su confianza en Dios, que cree en sus promesas. Como hombres debemos creer. Hemos creído en Jesús, hemos creído en Dios que Él es nuestro Salvador. Debemos seguir creyendo, porque esto no acaba aquí. Es un día, el creer es de todos los días. Igualmente nuestra esposa debe mirar que nosotros somos hombres creyentes. Nuestros hijos deben mirar que creemos a Dios, que cuando hacemos algo es porque Dios nos va a respaldar, porque creemos en las promesas de Dios. Entonces es importante que para que nosotros tengamos ese principio en nuestra vida, debemos de ser hombres que creen. En Juan 6:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Fíjese qué importante es creer. Dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. O sea que el creer es importante. Es vital en nosotros como hombres creer. Somos un ejemplo para nuestros hijos. Si nos miran dudar, si nos miran que dudamos acerca de las promesas de Dios, ¿qué les estamos enseñando? No les estamos enseñando a creer que Dios es el responsable de nosotros y que no los dará porque lo merecemos, sino que nos los dará porque creemos en Él. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer es importante. El que cree en el Hijo tiene la vida. Dice, pero el que rehúsa creer, dice que la ira de Dios está sobre él. Y yo creo que como hombres o como personas no queremos que la ira de Dios esté sobre nosotros. No, queremos creer. Somos hombres que creen. Hemos creído en nuestro Salvador. Hemos creído que Dios nos ha cambiado, que nos está cambiando y que nos va a cambiar. El desafío más grande para los hombres de hoy es permanecer firmes creyendo en las promesas de Dios. Sus tareas principales serán enseñar a sus hijos la verdadera vida eterna, construir la fe en su hogar. Creer. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Número 5, hombres que adoran. La adoración es la actividad que glorifica a Dios. Todo hombre cristiano plenamente consciente de todos los beneficios recibidos de la mano del Señor expresa su adoración con el corazón en la presencia de Dios. Hombres que adoran. Y yo creo que en este punto a veces a nosotros como hombres, por nuestra cultura quizás nos cuesta o nos costaba, porque ahora sé que a mí me gusta adorar a Dios, pero es algo difícil. Cuando no estamos conectados con Dios nos cuesta, porque nos cuesta entender el por qué adoramos, nos cuesta entender el por qué nos vamos a quebrantar, pero es algo, dice, la adoración es la actividad de glorificar a Dios. Todo hombre plenamente consciente de todos los beneficios, fíjese, recibidos de la mano del Señor, expresa su adoración con el corazón en la presencia de Dios. Cuando adoramos, expresamos nuestro agradecimiento. ¿Sí? Le decimos, Señor, gracias porque todo lo que hemos recibido de Él proviene. Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Somos nosotros, los padres de familia, los responsables de enseñar a nuestros hijos la verdadera adoración y ser ejemplo con nuestra conducta y fe, para mostrar el camino correcto, para amar, adorar y obedecer. La palabra de Dios dice adorar y obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Cantando, dice Colosenses, el apóstol Pablo, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con himnos. Salmos 13:6 dice, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Simplemente, ¿por qué adoramos? Porque Dios nos ha hecho bien. En todo sentido de la palabra, Dios nos ha hecho bien. ¿Por qué adoramos? Cantaré al Señor, decía el salmista, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Simple, en pequeñas palabras. Cantaré, ¿por qué? Adoraré, ¿por qué? Porque Dios me ha hecho bien. Dios me ha ayudado en mi matrimonio. Dios me ha ayudado con mis hijos. Dios me ha hecho una mejor persona. Dios me ayuda con mis hermanos, con mis padres en la iglesia. ¿Por qué adoro? Porque Dios me ha hecho bien. Pero que no sea como le dije, que nuestra cultura no nos permite a veces expresar o adorar o nuestro orgullo, pero no, la adoración es expresar, es decir, Señor, gracias. Y cuando nos conectamos con la presencia de Dios, comienza la adoración. Una adoración genuina, una adoración verdadera, donde ya no nos da pena o nos da vergüenza expresar o quebrantarnos. ¿Por qué? Porque estamos expresando con un corazón agradecido lo que Dios ha hecho por nosotros. Hombres que adoran. Ese principio debe estar en nuestro diario vivir. Hombres que trabajan. Fíjese, el trabajo lo estableció Dios como un principio universal para todos los hombres. De hecho, lo primero que Dios hizo después de crear al ser humano fue darle trabajo. Antes de darle una esposa, le dio la responsabilidad de trabajar. Génesis 2:15, tomó pues el Señor Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? Dice que el trabajo, a veces he escuchado, a veces nos quejamos, dice, por culpa de Adán, mira cómo estamos trabajando. Pero no fue culpa del pecado. Cuando Dios acabó de hacer la creación, hizo a Adán y le dio su responsabilidad. Antes de que cometiera la transgresión con su esposa, Dios dice, por eso dice que es un principio universal para todos los hombres. Todos debemos trabajar y es algo que le agrada a Dios, es algo que Dios lo estableció. Hombres que trabajan, como hombres de Dios, como hombres espirituales, debemos trabajar, ¿sí? Debemos entender que el trabajo no fue castigo por el pecado, por la desobediencia de Adán. El trabajo fue impuesto por el Creador antes, fue puesto por el Creador antes que el primer hombre fallara en desobedecer los límites establecidos. Todo hombre tendrá la capacidad de satisfacer las necesidades propias y de su familia mediante el trabajo. Su salario o ganancias de su negocio le darán el poder adquisitivo para bendecir su casa. En Salmos 128:2 dice, lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad, ¿sí? El trabajo, fíjese qué importante es el trabajo. Dice Salmos que lo que ganes con tus manos, eso comerás, lo vas a gozar de dicha y de prosperidad. El trabajo es algo que Dios estableció. No lo hizo para maltratarnos, no lo hizo para hacernos sufrir, no. Lo hizo porque sabía que esa era la base, ese era el principio para que el hombre supliera las necesidades del hogar. Segunda Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿sí? El labrador dice para participar de los frutos debe de trabajar primero. Primero el trabajo y después vendrá la ganancia, ¿sí? Es importante, hombres que trabajan, para que tengamos unos buenos principios, debe de estar ese principio, hombres que trabajan. Es una cualidad, es un beneficio, es una provisión para toda la familia. Jesús nos mostró ese ejemplo. Jesús y sus discípulos,
Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos tenían un oficio, los pescadores, recaudadores de impuestos, ¿sí? Jesús mismo dice que era carpintero, él trabajó, tuvo que trabajar. Y dice el apóstol Pablo que el que no trabaje, que no coma. Entonces, un principio que nos va a ayudar como hombres de Dios, es que somos trabajadores. ¿Por qué? Porque queremos dar ese ejemplo a nuestros hijos, de que como hombres, cuando tenemos una responsabilidad, debemos trabajar. Y en el número 7 dice, hombres que ofrendan. Todo hombre que ofrenda para agradar a Dios prospera financieramente. La bendición de ofrendar está en el dar con liberalidad y generosidad. Mientras más damos, más recibimos, porque es la ley que Dios estableció. Hombres que ofrendan. Todo hombre que ofrenda para agradar a Dios, dice, prospera financieramente. En Lucas 6:38, dar, dice, y dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os se volverá a medir. ¿Sí? El dar, el ofrendar, dice que demos y se nos va a dar. Cuando usted da, Dios dice que le regresa una medida buena, apretada, rebosando, ¿sí? Dará, dice, a vuestro regazo, porque con la misma medida con que das, con esa te van a medir. Cuando damos a Dios, Dios lo mide y dice que nos da más de lo que le damos, pero es con una actitud. El dar es una actitud propia, o sea, nadie se lo exige. Pero si queremos ser hombres espirituales, hombres maduros, debe de estar esa cualidad en nosotros, el ofrendar. Nuestros hijos van a mirar que ofrendamos. Nuestros hijos van a mirar la prosperidad en nuestro hogar y se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué? Porque ofrendamos, porque le damos a Dios lo que tenemos que darle. Ofrendar es una decisión personal y de iniciativa propia. Es una determinación de dar lo que queremos, pero con un corazón sincero, ¿sí? Dice que ofrendar es una decisión personal y de iniciativa propia. Es una determinación de dar lo que queremos, ¿sí? Porque Dios no nos exige. Pero cuando usted tiene estos principios que acabamos de mirar, usted le quiere dar a Dios lo que más usted puede, porque sabe que lo que Dios nos da es mucho más de lo que nosotros podemos esperar. ¿Le podemos dar lo que queramos? Sí, pero lo tenemos que hacer con un corazón sincero, ¿sí? Dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la prosperidad genuina del creyente se basa en el dar. Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, fíjese, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa, dice, será prosperada. ¿Qué es generosidad? Dar, ofrendar, dar lo mejor que podemos darle a Dios. Mire, cuando nosotros le damos dice que, y no solamente ofrendar o dar en la iglesia, podemos dar en la calle, ayudar. Aquel dice que el que ayuda al pobre a Dios presta. Imagínense, si usted da en el nombre del Señor, dice que Él no perderá su recompensa. Aunque usted diera un vaso de agua, por muy pequeño que sea, no perderá su recompensa. Pero hombres que ofrendan, hombres que dan, hombres que están al servicio de Dios. Entonces, estos principios que acabamos de mirar son principios que nos van a ayudar en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Hombres que proveer, hombres que oran, tenemos que orar, hombres que sirven, tenemos que servir, hombres que creen, debemos de seguir creyendo, hombres que adoran, debemos adorar, hombres que trabajan, seguir trabajando para nuestro hogar, para el crecimiento de la iglesia, para el Señor, en la obra de Dios, seguir trabajando. Hombres que ofrendan, debemos tener ese corazón de dar, ese corazón de ofrendar, ese corazón de darle a aquel que necesita. Ese es el corazón de Dios. Ese es lo que Dios anhela, ese es lo que Dios espera de nosotros. Y a través de estos principios nos ayudan para tener una relación más cercana con Dios. Y cuando tenemos una buena relación con Dios, todas las cosas funcionarán mejor. Hombres espirituales, creyentes, maduros, para servir mejor en nuestras iglesias, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestra esposa,
y en la comunidad. Hombres espirituales, hombres creyentes, hombres maduros. Cuando tenemos estos principios, seremos el esposo que la esposa quiere, seremos el padre que nuestros hijos quieren, seremos el siervo que Dios quiere que tengamos, seremos las ovejas que el pastor quiere tener en su rebaño. Hombres que sirven, hombres espirituales, hombres maduros. Que Dios nos ayude, hermanos, para que estos principios los pongamos por obra. Cuando entendemos estos principios y los conectamos a nuestro diario vivir, nuestra vida va a fluir mejor. Seremos hombres que agradan a Dios, seremos hombres responsables de nuestro hogar, que somos los proveedores, que somos los que oran, que somos los que trabajan y los que dan el ejemplo de ofrendar. Así que yo te animo, mi hermano, que estos, como dije al principio, estos son solo 7. Hay muchos principios que nos pueden ayudar, pero si aprendemos estos 7, Dios nos va a ayudar. Dios se va a mover de una manera sobrenatural en nosotros y nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Seremos los hombres que quieren, seremos los hombres de la iglesia, seremos los hombres de Dios, hombres que creen, hombres que adoran, hombres. Es ministerio de varones, es ministerio de hombres, y como hombres tenemos que pararnos firmes en la brecha, agradar a Dios en todo lo que está a nuestro alcance. Dios no se queda con nada. Cuando hacemos las cosas de corazón y para Dios, Dios siempre responde, Dios siempre provee, Dios siempre dice que sus ojos y sus oídos están atentos a nuestras oraciones, a nuestras acciones. Así que ojalá y que pude comunicarlo de la manera correcta y que Dios nos ayude para que sigamos adelante. Así que gracias te doy en esta hora porque estuviste pendiente, estuviste hasta ahí. Dios te bendiga y quiero orar para que Dios bendiga el ministerio de varones y que te bendiga a ti como varón. Padre, en esta hora te doy gracias Señor por tu palabra, gracias por estos principios, por tu palabra, porque nos anima Señor a ser unos hombres diferentes, hombres que te agraden, hombres que te sirvan, hombres Señor que sean el esposo que su esposa quiere tener, el padre que los hijos quieren tener, el hijo que un padre quiere tener, el hermano que una hermana quiere tener. Señor, oro por cada uno de mis hermanos o aquel que no te conoce y que es un varón y que está comprometido y que está casado, que es necesario, Señor, comprometerse contigo y actuar de la manera correcta. Usted tiene bendiciones para todos y las quiere, Señor, y nos las quieres dar a nosotros, a tu creación. Señor, todo lo hiciste bueno para que nosotros lo pudiésemos disfrutar. Bendigo a cada hermano, cada varón que nos está escuchando, que nos está mirando, y que tu presencia, Señor, lo haga próspero, que tu presencia lo levante, Señor, y que lleguemos a ser esos hombres maduros, esos hombres creyentes, esos hombres espirituales que usted quiere que sea. Gracias, Padre, te doy en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.